Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Gracias a Dios que estamos reunidos para poder estudiar este libro de sabiduría, no de los hombres, sino que de Dios, para que quizás aprendiéramos cómo vivir nosotros en esta tierra, en esta forma que Él nos ha dado, que estemos aquí. Eclesiastés, estudiando qué significaba Eclesiastés, solamente es un predicador o un maestro, alguien que va a enseñar sobre la vida bajo del sol, sobre las cosas que se dan en esta tierra. Y el que habla, hermanos, todos sabemos, creemos que es Salomón. Algunos dijeron, ¿verdad?, que posiblemente no haya sido él por algunas razones, pero casi todas las indicaciones que se encuentran en el libro es un rey, alguien con mucha sabiduría y alguien que vivió lo que él va a estar hablando en este libro. Y todo lo que vio también en el aspecto terrenal. Y una de las cosas importantes que este libro nos dice es que aunque tenemos libertad y podemos disfrutar de todo lo que hay bajo de la tierra, bajo el sol en esta tierra, tenemos que darle cuenta a Dios de lo que nosotros hagamos. Y cuando lo dice una persona que es conocedora de lo que ha pasado, no solo lo escribe, ¿verdad?, sino que conoce. Sabemos que esta sabiduría provenía directamente de Dios. Y a mí me ha tocado, hermanos, los versículos del 1 hasta el versículo 8. Y los vamos a leer. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y sus giros vuelven el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Hermanos, estas afirmaciones son muy importantes para entender luego todo lo que está en este libro. 12 capítulos que nos dan una gran sabiduría de cómo nosotros podemos vivir en esta tierra. Y es importante, hermanos, todo, ¿verdad?, lo que aquí nosotros vamos a encontrar, porque nos relaja, nos da una forma de entender la vida desde el punto de vista de Dios. Nos da a entender que nosotros sencillamente somos peregrinos en esta tierra y vamos de paso. Y eso es lo importante de este libro, que nos enseña a vivir y nos quita toda la idea de lo que Satanás ha querido crear en la mente de las personas para que puedan vivir en esta tierra. Y el versículo 1 dice, palabras del predicador, por eso se llama Eclesiastés, hijo de David, rey en Jerusalén. Y algo importante, hermanos, que estaba notando en esto era que el que va a hablar sobre esto, como le digo, se cree que es Salomón, el que va a decir era alguien importante y había podido vivir. A veces nosotros hablamos, hermanos, de grandezas y de cosas, hablamos de pobreza,
pero realmente no conocemos lo que es la vida desde el punto de vista de alguien que lo ha tenido todo, alguien que ha tenido desde su niñez algo importante y ha vivido en un palacio, pero también puede hablar de la pobreza, puede hablar de todo lo que él ha visto. Ha visto la justicia y la injusticia. Era rey y era hijo de un rey también. Entonces, la posición de este predicador, del que va a hablarnos, hermanos, es importante y debemos de aceptar y creer que lo que él nos está diciendo son verdades que nos van a ayudar a nosotros también para poder entender por qué algunas cosas en esta tierra y por qué Dios ha permitido algo otras. Y también vamos a entender cómo la vida es algo que sencillamente va de paso, que no es la vida que tenemos en esta tierra eterna. La eternidad está en Dios y junto con Dios. El versículo 2 nos dice que todo es vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esta es una afirmación, hermanos, fuerte, porque nos está diciendo de que nosotros vivimos en un mundo tan ligero, que es tan pasajero, que no tiene eternidad. A veces nosotros no podemos entender la eternidad porque la vida nos va demasiado rápida, pero también creemos, y ese es el gran problema, que creemos que vivimos en una eternidad. Pero decía el predicador que todo lo que nosotros vemos, todo lo que tenemos aquí es vanidad. Romanos en capítulo 8 y el versículo 20, decía el apóstol Pablo, guiado también por el Espíritu Santo, dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está en dolores de parto hasta ahora. Hermano, la creación, o sea, todo lo que Dios hizo, nosotros vemos la creación en el Génesis capítulo 1 y dice en 6 días Dios creó todo, pero todo lo creado está sujeto, hermanos, a vanidad, o sea, no es eterno. Hoy puede ser y mañana deja de ser. Todo está en la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios quiso ponernos a nosotros, a los seres humanos, a sus hijos? ¿Por qué quiso ponernos en un mundo que no es eterno? Hermanos, esa es una de las grandes preguntas que a veces nosotros nos hacemos. Pero según lo que dice Romanos capítulo 8, que Dios así quiso hacerlo, quiso sujetar toda la creación a vanidad para poder así saber también lo que era la esperanza. Si nosotros supiéramos que la eternidad está aquí en la tierra, entonces no esperaríamos nada. Pero cuando nosotros sabemos que el mundo va a pasar, que todo lo que vemos, que todo lo que oímos, que todo lo que nosotros tenemos a nuestra mano, todo eso va a dejar de ser, entonces allí nace en nuestro corazón la esperanza a tener algo diferente, a tener algo todavía más grande y mejor. Y eso quizás fue la idea, según lo que enseña el libro de Hebreos en el capítulo 11, de que Abraham pudo dejar su tierra, Moisés rehusó vivir en el palacio, y así todas estas personas que pudieron vivir en un lugar bonito, agradable para su cuerpo, dijeron, bueno, yo voy a buscar una nueva forma de vida, un lugar mejor, porque existe.
Cuando Dios sujetó a vanidad todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros tenemos, aún nuestro cuerpo, hermanos, es vanidad. Solo lo eterno es nuestra vida, porque vuelve a Dios quien la dio. Eclesiastés 12:7. Y el polvo, dice, vuelve al polvo como era. Entonces nosotros, hermanos, también tenemos algo que no es eterno. Nuestro cuerpo no es eterno. A veces le damos nosotros énfasis a cuidar todo nuestro cuerpo. Quisiéramos el elixir, como decían aquellos, de la vida, ¿verdad? Beber algo que nos haga vivir muchos años. Pero hermanos, aún Matusalén, ¿verdad? Con todos los años que vivió, murió. ¿Por qué Dios sujetó a vanidad toda la creación para que nosotros creamos que después de esta vida hay una vida junto con Él? Algo mucho mejor, algo mucho más grande de lo que nosotros podemos encontrar aquí. La vanidad, hermanos, en la que nosotros vivimos, la debemos de entender así. ¿Para qué? Para no afanarnos por algo que va a terminar, algo que se va a destruir, como aquel, ¿verdad? Que había trabajado mucho, había llenado los graneros, y como tenía mucha prosperidad, dijo, voy a hacer más graneros. Hermanos, hay gente que pasa toda su vida llenando y llenando y llenando graneros y no sabe para qué. Eclesiastés nos enseña por qué debemos nosotros vivir, y eso es lo importante. Si vivimos en un mundo lleno de vanidad, entonces, ¿cuál es la razón por la que nosotros tenemos que aprender a trabajar en algo perecedero? El apóstol Pedro, en el capítulo 3, del versículo 9 en adelante, él habla que todo esto que nosotros vemos, todo esto en lo que nosotros vivimos, va a ser destruido. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y aquí está la esperanza, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, y era la afirmación del apóstol Pedro, que lo aprendió de Jesús, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermanos, cuando dice el escritor de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad, es una realidad que él la sabía muchos años antes de que el apóstol Pedro escribiera sobre esto. Pero lo importante es que todos los hombres de Dios, todos los que recibieron revelación de Dios, sabían que la esperanza de ese nuevo cielo, esa nueva tierra era una realidad. Y por eso vivían ellos, no para pasar toda su vida viviendo en algo vano, en algo que se va a destruir, sino que vivir pensando en lo eterno. Del versículo 4, el 3 dice, ¿qué provecho? Es una gran pregunta. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Yo creo que todos nos preguntamos algún día, bueno, ¿para qué me he esforzado yo trabajando tanto? ¿Qué es lo que ha pasado con mi vida? Si todo es vanidad, todo es perecedero, entonces, ¿qué provecho es lo que yo tengo? Y Eclesiastés es un libro que nos dice también que es lo único que nosotros vamos a aprovechar de todo nuestro trabajo aquí en la tierra.
A veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que todo lo que tenemos nos da felicidad, nos da tranquilidad, todo nos provee lo que nosotros necesitamos, hermanos, pero no. La verdad es que siempre tenemos que preguntarnos qué provecho hay en todo el trabajo que nosotros hacemos con afán. Porque si no nos preguntamos en eso, entonces vivimos trabajando sin un objetivo. Vivimos nosotros viviendo sencillamente por vivir el día, por trabajar y ganar un poco de dinero para, dicen algunos, ¿verdad?, para pagar lo que deben. Pero la realidad, hermanos, es que hay otra razón por la que se debe de trabajar. Dice Tito capítulo 3, versículo 14, de que Dios ha creado ya las obras en las que nosotros debemos de trabajar, hermanos. No necesitamos nosotros estarnos preguntando mucho. Les decía el apóstol Pablo a Tito que le enseñara esto a los cretenses. Dice, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Cuál es el provecho de trabajar? Hermanos, muchas veces cuando se comparte, realmente no es a la persona que uno le ayuda con lo que uno se ha ganado, como dicen, con el sudor de su frente, ¿verdad? No es el provecho sencillamente para la persona, sino que es para mí. Porque el mismo Jesús dijo en Mateo 25, ¿verdad? ¿Quiénes son los que iban a ser escogidos por el Padre? Los que le dieron de comer, los que le dieron de beber, los que lo vistieron, los que lo visitaron, los que lo ayudaron cuando estaba enfermo y en sus necesidades. Y dice, ¿cuándo? ¿Cuándo fue eso? Cuando lo hicieron a uno de estos más pequeños. Hermanos, ¿qué provecho? O sea, ¿para qué trabajamos nosotros? Podemos trabajar para gastar, para comer, para comprar, para invertir, para guardar, pero también podemos trabajar para compartir con Jesús de lo que nosotros hemos hecho. ¿Cómo? Ayudando a los necesitados. En Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, y en el versículo 36, dice allí, no, no es este el que yo quería. Pero una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que aprender es que nosotros tenemos que hacer lo que Dios ha querido que nosotros hagamos en esta tierra. Las obras que, digamos, vamos a realizar, o sea, lo que nosotros vamos a trabajar, una de las cosas que uno debe preguntarse es, ¿realmente estoy trabajando de acuerdo a la voluntad de Dios o estoy trabajando en las cosas que el mundo me ha enseñado que yo haga? Porque el mundo tiene su propia enseñanza para nosotros, pero Dios también da una forma de vida en lo que nosotros podemos hacer. Y muchas veces, hermanos, lo que Jesús dijo, está en Juan capítulo 5, yo me había equivocado, 5, versículo, vamos a leer desde el 30, dice allí, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y su testimonio es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno,
mas es para esto, para que vosotros seáis salvos. Y dice el versículo 35, él era antorcha y ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. O sea, muchos vieron las obras y el trabajo de Juan y quisieron estar allí. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Una de las cosas, hermanos, que Jesús nos enseñó era que Dios tiene un propósito para nosotros. Dice este texto de Eclesiastés 1:3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Si lo hace fuera de la voluntad de Dios, hermano, no va a tener ningún provecho. Pero si la persona entiende que hay una obra, hay un trabajo que Dios quiere que haga, hay algo que Dios quiere que Él realice en esta tierra, así como Jesús. Él dice, yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Jesús, hermanos, Él aprendió y nos enseñó a vivir en esta tierra como con un propósito de Dios. A veces nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos, pero nunca entendemos si tenemos un propósito de nuestro trabajo. Hermanos, si no entendemos que Dios nos ha enviado a esta tierra y hay alguna obra que podemos hacer, entonces vamos a trabajar con afán en una locura que nunca vamos a poder encontrarle satisfacción a la vida. Porque Jesús, siendo rey, ¿verdad? Siendo Dios, Él quiso vivir como hombre y vivió de la forma más sencilla, más humilde. ¿Por qué? Hermanos, porque Él entendía de que solo tenía un propósito, era hacer lo que el Padre le había mandado hacer. ¿Para qué trabaja usted? ¿O ya entendió la obra por la que Dios le ha puesto en esta tierra? Porque nosotros, hermanos, a veces vivimos una vida tan llena de afanes, pero el afán se da cuando no entendemos que hay un propósito, no en la tierra, sino que de parte de Dios para nosotros. El trabajo va a existir, pero si solo nos vivimos afanando, hermanos, no vamos a llegar a ningún lugar. El famoso tema, ¿verdad?, del afán de Mateo capítulo 6. Por tanto, digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? A veces cuesta entender eso, hermanos. Hay gente que dice, si no trabajo, no como. Y eso no es una realidad. Cualquier persona que está cerca de Dios haciendo la obra de Dios, claro que va a comer. Y va a ser un trabajo para Dios, pero no es el trabajo del afán en esta tierra. Y pone Jesús el ejemplo, mirad las aves del cielo, no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Qué valor, hermanos, nos damos nosotros delante de Dios si no entendemos por qué estamos en esta tierra, para qué trabajamos? Hermanos, la gente nos va a valorar por lo que tenemos. Esa es la valoración del mundo. Dime cuánto tienes y te diré, ¿verdad? O cuánto vales. Esa es la valoración del mundo. Pero una persona que entiende que Dios lo ha mandado a hacer una obra, un trabajo aquí a esta tierra, sabe el valor que tiene y sabe que Dios le va a sustentar. Versículo 27, ¿de quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan.
pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, nosotros nos afanamos demasiado. Miren, hay gente que no va a la iglesia porque dice que no tiene ropa que ponerse. Y si viera, ¿verdad?, cuánta ropa tiene, o que no necesita ir de gala, ¿verdad?, para adorar al Señor, le encontrara sabor a la vida, a su esfuerzo, a su trabajo. Pero a veces nosotros, hermanos, este mundo nos ha llevado a no entender ni siquiera por qué debemos de orar. Y tenemos que aprender a ver el mundo así como es vanidad, claro que sí, pero nos da grandes ejemplos de lo que Dios hace con este mundo y lo que Dios puede hacer con nosotros. Pero ¿qué necesitamos? Fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Hay gente que dice, y es lastimoso, ¿verdad? Cuando la gente dice que si no van a ciertos lugares, no van a comer, no van a beber. La gente se afana y se aflige, hermanos, demasiado, solo porque a veces no pueden trabajar unos días. Y la realidad es que Dios va a proveer, pero es lo que a nosotros nos falta es un poco más de fe y ver en esta creación y ver en el trabajo debajo del sol a Dios, ver que Él está obrando con nosotros. Porque los gentiles buscan, dice, todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hermanos, nosotros tenemos que buscar y ver el reino de Dios, o sea, el gobierno de Dios en todas las cosas, en toda la vida, sin afán. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo lo que de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Más adelante, hermanos, vamos a ver unos versículos, ¿verdad? Ahí por el capítulo 8, 9, va a ver que por mucho que usted se afane, no va a poder lograr lo que quiere, si Dios no lo permite. Versículo 5 dice que perdón, 4, generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol. Se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. ¿Sabe qué nos está diciendo? Hermanos, todo en esta tierra es un giro, es un círculo, la creación. Nada termina, solo se va y luego vuelve al mismo lugar. Pero todos los días, hermanos, empezamos de nuevo y eso es lo importante. Y es lo que Jesús nos vino a enseñar y a decir. Cada día es diferente, claro que sí trae su propio afán, pero tenemos la oportunidad de vivirlo haciendo la voluntad de Dios. Podemos cambiar nuestra forma de vivir cada día, claro que sí. Así como el sol, ¿verdad? Usted lo ve salir todos los días, el sol es diferente. No sale en el mismo lugar, pero sale. Así es también nuestra vida. La creación solo va a girar. Hermanos, no la vamos a poder cambiar, no la vamos a poder detener. Todos los bienes que usted tiene por los que ha trabajado, mañana serán de otra persona. Cuando usted se vaya de esta tierra y dé su vida o entregue su vida en las manos de Dios y su cuerpo se vuelva polvo, todo lo que usted ha trabajado, todo lo que usted ha tenido, todo lo que usted ha cuidado, todo va a ser de otra persona. ¿Por qué? Porque va a empezar de nuevo. Nosotros tenemos que aprender a conocer, hermanos, la verdad
¿Saben por qué Jesús nunca quiso tener bienes en esta tierra? Porque él sabía de que nada servían para la eternidad. Él lo conocía bien. Sabía que todo en esta tierra solo era fatiga, cansancio, para llegar a obtener cosas que el día de mañana tenían que ser de otras personas. ¿Por qué? Porque las generaciones no son eternas, unas van y otras vienen. Hoy es nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, pero mañana, hermanos, serán otras las personas que van a estar aquí. Son otras personas las que les va a tener, ¿verdad?, que hacer lo que nosotros estamos haciendo. Nada en esta tierra es eterno, es lo que nos está diciendo. Y por mucho que nos esforcemos, no vamos a cambiar nosotros nada. El mar nunca se va a llenar, aunque usted le eche agua y crea, ¿verdad?, que usted lo va a llenar. Hermanos, el mar nunca se ha llenado. Tiene su límite puesto por Dios y hasta allí va a llegar. Los vientos siempre van a seguir girando. El sol siempre va a seguir. No depende de mí, depende de Dios, y es lo que Eclesiastés nos enseña, que nosotros tenemos una vida en esta tierra, una forma de vivir en esta tierra, y tenemos que aprender a vivirla sin creernos que somos eternos. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre pueda expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Todo, hermano, nos va a llevar a vivir de una forma cansada si no entendemos el propósito de nuestra vida en esta tierra. Dice allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 13. Estos somos, hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Estos somos nosotros. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Está hablando, hermanos, de hombres grandes en el tiempo. Noé, Abraham, ¿verdad? Moisés, gente que era grande, pero que ellos lo tuvieron aquí en la tierra, no, hermanos. Ellos pudieron tener algunas cosas, pero las dejaron al final. Pero solo queda, hermanos, la fatiga. Si nosotros vivimos sin esperanza, porque para eso es vanidad, para que nosotros tengamos esperanza, hermanos, nos vamos a peregrinar en esta tierra, pero no vamos a entender por qué. Así que tenemos nosotros que caminar de una forma más sabia, y eso es lo que el libro de Eclesiastés nos quiere enseñar: sabiduría para vivir bajo el sol, y eso nada más Jesús lo enseñó. Juan capítulo 8, del versículo 31 en adelante, Jesús les dijo a la gente que habían creído en él y eran judíos, tenían conocimiento de las cosas de Dios, pero Jesús les dice que hay algo más que aprender, y les dice que tienen que saber vivir de acuerdo a la verdad de Dios. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, y seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis o
lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Hermanos, si nunca se llega a conocer la verdad de Dios, créanme, nosotros vamos a vivir en el afán, la fatiga de este mundo, que todo es vanidad. Tenemos que aprender a conocer esa verdad y ser discípulos de Jesús. Aprender cómo Jesús vivió, aprender de Él, cómo Jesús sintió, cómo Él vio a las personas en esta tierra, cómo fue su relación en esta tierra con Dios, porque sabía que tenía que volver a Él. Hermanos, ¿por qué pecamos nosotros? A veces uno es pecado porque dicen la gente, ¿verdad? No, que el hermano tiene pecado porque miente, que porque roba, porque mata, porque... Hermanos, el pecado es cuando no entendemos que la ley de Dios es una manera de vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Creador. Y si no vivimos de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y a esa verdad que reveló con su vida, al vivir de esa manera sencilla, práctica, sin intereses en esta tierra, si no lo aprendemos esa verdad, entonces vamos a seguir siendo esclavos del pecado, avaricia, codicias, necia, ¿verdad? Que amarguras, pleitos, hilos, iras, celos, todo eso nos va a llegar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo de acuerdo al mundo y no de acuerdo a Dios. Así que, hermanos, estudiamos, ¿verdad? Este libro de Eclesiastés. Creo que nuestros hermanos van a dar buenas aportaciones en los capítulos siguientes para que podamos aprender a vivir en esta tierra de acuerdo a la voluntad de Dios, pero también entendiendo que todo lo que hagamos aquí, todas nuestras obras aquí, vamos a tenerle que dar cuenta al que nos ha creado. Que el Señor les bendiga. Bueno, gracias a Dios y gracias, hermano, por la lección. Creo que todos estamos bastante satisfechos con lo que nos ha enseñado. Y este es el tiempo para, si alguien tiene algo que añadir o unos comentarios, este es el tiempo para hacer las preguntas. Glauco. Sí, quería hacer un comentario. Gracias, hermano Cristóbal. Ah, no duele, la verdad, pero sí estamos afanados en el mundo. Pero cuando Dios le dio la ley a Israel, ah, hay muchas cosas que están ahí para controlar esto, para que no se les va a ir a la cabeza todo esto, como eso de dejar la tierra descansar cada 7 años. No trabaja la tierra, pero pues, ¿cómo vamos a comer? Y Dios ya sabe que van a preguntar eso, ¿verdad? ¿Cómo vamos a comer? Pero les está enseñando algo. Y luego nos enseña cómo cuidar a los pobres. No te vas a hacer más pobre si estás trabajando en la tierra, pero la estás trabajando para compartir. Y hay muchos que están necesitados. Pero no vamos a seguir en el afán para decir, es que yo quiero trabajar para poder ayudar a los hermanos. No, eso no. Eso el afán te va ganando. Estás trabajando porque quieres. Te gana el afán. Tenemos que poner nuestra fe y por eso les dice que tienen que dejar el mundo. Y estamos batallando con eso porque nos gusta el mundo. Pero va a tener sus fines, nos vamos a morir. Gracias, hermano. Y Juan les dijo, ¿verdad? Que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no vienen del Padre, sino que viene del mundo. Y ese es nuestro problema. Yo creo que Satanás ha hecho un trabajo bien fino En en engañarnos. desviar. El cabal nos ha engañado, nos ha enseñado otra cosa, ¿verdad? Y no entendemos el reino de Dios, o sea, el dominio que Dios tiene sobre toda la creación. No lo logramos entender, entonces Satanás nos lleva por la vida afanados, y igual, como les decía, igual que el rico, ¿verdad? Llenando graneros y graneros, y la muerte ya la tenía, ¿verdad? Cerquitita. Y a veces a nosotros es lo que nos pasa, a veces llegamos a cierta edad y todavía afanándonos, ¿verdad?
Yo creo que tenemos que aprender a depender de Dios y para eso este libro de Eclesiastés, enseñarnos a vivir en esta tierra bajo el sol. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No se queden con las ganas. Bueno, yo tengo un comentario, tengo dos comentarios. El primer comentario tiene que ver con el resumen del versículo 1 al 3. Interesante que el versículo 2 nomás son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Y en el hebreo es vanidad, vanidad, dijo el predicador, vanidad, vanidad, vanidad. Así. Y luego el versículo, perdón, es el versículo 2 y el versículo 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su duro trabajo con que se afana debajo del sol? Y mi comentario es que todos vamos a dejar un legado aquí en la tierra, un recuerdo. Y el mundo va a menospreciar el legado o el recuerdo de nosotros si nos entregamos a Dios. ¿Okay? Porque así es, el mundo no es nuestro amigo. ¿Okay? Y hasta lástima les tenemos, que nos miren como mensos. Ese menso dedicó su vida ayudando a los pobres. Nunca se paseó, nunca disfrutó esta vida, nunca ah, salió, como quien dice, de su país. Y hay gente que nunca va a salir de su país. Yo conocí hermanos allá ahí en El Salvador, que le pregunté a un hermano que si había ido a San Salvador y me dijo, no, nomás una vez cuando me tuvieron que vacunarse, pero nunca salió de su aldea. O sea, su mundo era nomás como unos, que son 10 por 10 kilómetros, 100 kilómetros cuadrados, todo su mundo. Se levantaba y sembraba, movía la tierra, es su trabajo, era todo, ¿ok? Pero era un hermano bien dedicado a las cosas de Dios. Pero el que le ayuda al pobre, el pobre sí se va a acordar. Ese es el legado que vas a dejar. Y más importante, Dios va a reconocer. ¿Okay? Y el Señor dijo que el Padre les había dado el reino. Le agradó al Padre darles el reino, por lo tanto, que ya que te dio el reino, por lo tanto, dad al que no tiene y haced tesoro en el cielo. Cuando oigo a este Dios, Jehová de los ejércitos, cuando oigo a este Dios, oigo a un Dios que nos exige todo, cuerpo, alma y corazón en su reino. Ahora, las filosofías nacieron como una alternativa a esta realidad, que todo aquí abajo del sol es pura vanidad. ¿Okay? Y no es fácil vivir sabiendo que tu imperio que tú hiciste aquí lo tienes que dejar aquí. ¿Okay? Y muchos hombres ricos han muerto casi locos, ¿verdad? Porque no sabían cómo manejar este problema de tener que dejar las cosas aquí, teniendo tantas cosas. Y las filosofías, o los filósofos, muchos de los filósofos, viven con el mismo afán de sus pacientes. O sea que las palabras que les ofrecen son puras palabras vanas. ¿Okay? Así es que eh, tenemos que mirar esta realidad, así como se presenta, que aquí en este mundo vamos a sufrir y vamos a afanarnos, pero si ganamos algo o no ganamos algo, de todos modos, aquí se va a quedar. Okay. El otro comentario es el resumen del versículo 4, 5, 6 y 7 y el 8 también. Empieza con la generación va, generación viene, okay, pero la tierra permanece para siempre o algo así. Y habla del sol, habla de los ríos,
del viento, ¿ok? Y pero todo esto es fatigoso esto, ¿ok? Y dice, y nadie es capaz de explicarlos. El ojo no se harta de ver, ni el oído se sacía de oír. ¿Cómo quisiéramos vivir para siempre aquí, no? Para poder seguir manejando todo lo que vamos ganando, todo lo que vamos haciendo, o poder llevarnos todo lo que hemos ganado, o que cuando yo muera termine todo conmigo, ¿ok? Pero la evidencia es indudable. El hombre muere y la tierra sigue y permanece igual de generación a generación. Y de eso se trata yo creo que Eclesiastés se trata muy bien, la introducción muy bien, hermano, muy bien explicado. Nos has puesto la barrita poquita alta a los que vamos a seguir. Lo bueno que yo no tengo clase hasta el último miércoles del mes. Pero gracias, hermano, por su esfuerzo que hizo y el estudio que empeñó. ¿Hay alguien más que quiera decir algo antes de que apague aquí la grabadora? Ok, la voy a apagar. Tenemos aquí a la hermana Eileen y a su esposo. Nos están acompañando en el Messenger. Se me olvidó encenderlo. Me van a tener que recordar porque se me olvidan las cosas.